Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. ¿Queda alguna esperanza para los palestinos atrapados en la Franja de Gaza? La inmensa mayoría ya han huido de sus casas. Israel les ha cortado la luz y les impide el acceso a los suministros más básicos. No les queda agua, no les queda carburante y apenas alimentos. Lo que creían refugios seguros están siendo bombardeados sin piedad, hospitales donde la gente se hacina confiada en que allí no les pasará nada, o escuelas de la ONU que son también objetivo de esta guerra cruel. Ayer Joe Biden estuvo en Israel, solo en Israel. Se subía al avión en Washington cuando le dijeron que una bomba podía haber matado a 500 palestinos en un hospital, pero no se cuestionó el viaje. Llegó, abrazó a Netanyahu, dijo que a él le parece que el ataque vino de otro equipo, no de Israel, sin tener clara ni qué ni quién forma parte de este otro equipo. Y se fue seguro de un acuerdo para la entrada de algo de ayuda humanitaria a Gaza. ¿Cuánta ayuda? Pues solo 20 camiones. ¿Cuándo? Pues como pronto mañana, y con tantas condiciones que ni eso parece seguro. ¿De verdad cree que los palestinos pueden esperar a mañana? ¿A que se abra una pequeña rendija de un paso fronterizo para que entren 20 camiones? Desde el ataque terrorista de Hamás al territorio israelí hasta ayer, buena parte de la comunidad internacional ha ido modulando su discurso. Condena al ataque sin paliativos, sí, pero también petición de proporción en la respuesta, o como mínimo cumplimiento de la legalidad internacional, algo que está claro al margen de la autoría de la matanza del hospital que Israel no está cumpliendo. Pero las declaraciones bien intencionadas, lleguen de donde lleguen, no se traducen en hechos concretos, no le dan a la luz, ni gracias a estas declaraciones sale agua del grifo, ni convierte a los refugios en lugares seguros. Todo sigue exactamente igual para los gazatíes. Igual o peor, porque cada día que pasa tienen más complicada la supervivencia. Todo el tiempo que parece requerir la diplomacia es el que ellos no tienen. Ángeles Barceló. Ya ha sido de vuelta de ese viaje a Israel cuando el presidente de Estados Unidos ha asegurado que se va a abrir el paso de Rafah para que llegue por fin esa ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto. Se ha dicho Biden en la escala que su avión hacía en Alemania, donde ha contado esta previsión, que pasen 20 camiones, decía, aunque la ONU asegura que ese número, esos 20 camiones, se quedan muy cortos. Según el jefe de la ayuda humanitaria de la ONU, hacen falta por lo menos 100 camiones cada día, que son los que ya iban entrando a la franja a diario antes de que estallara el conflicto. Naciones Unidas lo que pide es un alto el fuego para evitar el sufrimiento épico de la población. Fue el adjetivo que utilizó su secretario general, pero ayer mismo Estados Unidos vetó allí la resolución que planteaba hacer pausas humanitarias. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y además, en este caso, Biden advierte de que si Hamás interceptara algunos de los camiones que vayan a entrar, el paso fronterizo se volverá a cerrar. Así que de su viaje a Israel, Biden dice que vuelve con un compromiso que ya veremos cuándo y cómo se cumple. Enviado especial a Jerusalén, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. La entrada de camiones ya depende de Egipto, que advierte que no aceptará una llegada de refugiados palestinos a su país. Así es, no la aceptará. La alternativa que plantea Egipto es que los lleven al desierto del Negev, aquí en Israel, aunque Joe Biden también le ha contado a la prensa en ese viaje de vuelta a Washington que hay un plan para permitir la salida de civiles sin querer dar más detalles a los periodistas, aunque lo que se viene barajando desde el inicio de la guerra es permitir la salida solo de los palestinos con doble nacionalidad, que son los que mayoritariamente se han desplazado al sur de la franja con la esperanza de poder salir. El plan es que a lo largo de este jueves se arreglen los baches de la carretera en ese paso fronterizo de Rafah, una zona bombardeada en los últimos días y también esta noche por la aviación israelí, y facilitar ya mañana viernes la entrada de esa veintena de camiones con ayuda humanitaria, aunque como apuntabais, el acuerdo avanzado por Biden tiene matices importantes que pueden terminar por condicionar el reparto de esos alimentos, de ese agua y de esas medicinas que necesitan los gazatíes. No solo por esa condición de que los suministros no lleguen a Hamás, Israel también ha exigido que la Cruz Roja pueda visitar a los secuestrados que siguen en la franja, y no está claro qué puede pasar si la organización palestina no accede a esa reclamación. Con la matanza del hospital de Gaza todavía por aclarar, Pablo, varias organizaciones han denunciado que han seguido los bombardeos al norte y al sur de la franja. La agencia de noticias palestina informa de que una treintena de personas han muerto en esos bombardeos de las últimas horas al sur de la franja. Uno de esos bombardeos ha golpeado en las inmediaciones de otro hospital.
Este es el momento denunciado por la Media Luna Roja en Palestina anoche. Es un bombardeo muy cerca, a unos 100 metros de uno de sus centros médicos que gestiona la organización humanitaria. Israel asegura que esos bombardeos han destruido infraestructuras de Hamás, lanzaderas de misiles, túneles, dependencias de la organización y también han provocado la muerte de una decena de sus militantes. El último balance proporcionado por las autoridades palestinas es de casi 3.500 muertos en Gaza y 69 en Cisjordania, un territorio que también está ganando en intensidad en las últimas horas. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. Decíamos que sigue sin estar claro quién lanzó el misil contra el hospital, en cuya explosión murieron casi 500 personas, según Hamás. Asegura Biden que él sabe, porque se lo ha dicho el Pentágono, que no ha sido Israel, pero los países árabes, Bayo, han apuntado hacia allí desde el principio. Lo hacían ayer mismo los embajadores palestinos ante Naciones Unidas. Señalando directamente a las fuerzas israelíes. También lo hacían los gobiernos de Marruecos, Qatar, Jordania, el régimen iraní, que acusan directamente a Irán a Israel de esta masacre. Un extremo que niega al gobierno de Netanyahu, cuya versión, la de que la explosión la provocó un cohete de la yihad islámica que falló, es la más creíble para el presidente estadounidense. En base a lo que he podido ver, parece que ha sido la otra parte, pero hay mucha gente por ahí que no está segura, decía Biden antes de regresar en rumbo a Estados Unidos. Naciones Unidas ha pedido una investigación al respecto, mientras varios medios, como la CNN o el New York Times, analizan ya las imágenes aéreas tomadas ayer miércoles para tratar de determinar qué sucedió el martes por la tarde en ese hospital, el más antiguo de la franja, que se había convertido en refugio para cientos de civiles que huyeron de los bombardeos hasta que se produjo ese ataque. Uno de los médicos del hospital asegura que nunca había visto nada así. Reaccionó saliendo del quirófano en cuanto supo que el ataque se había producido no fuera de las instalaciones, sino dentro. Las imágenes, desde luego, producen confusión. Hasta ahora se sabe solamente que hay 471 personas muertas según las autoridades palestinas. Entre las frases que dejó Biden ayer después de su reunión y de su abrazo con Netanyahu está también esta advertencia a Netanyahu, que es la que hoy recogen en sus primeras portadas, en sus primeras páginas, buena parte de los periódicos de todo el mundo. Hay que hacer justicia, pero les advierto de que aunque sientan esa rabia, no se dejen consumir por ella. Tras el 11S en Estados Unidos estábamos enfurecidos. Aunque buscamos justicia y obtuvimos justicia, también cometimos errores. Soy el primer presidente de Estados Unidos que visita Israel en tiempos de guerra. Tomé decisiones en tiempos de guerra. Sé que las decisiones nunca son claras ni fáciles para los dirigentes. Siempre hay un coste. Es en Estados Unidos, en el Capitolio, donde hemos visto la protesta de la organización Voz Judía por la Paz para exigir un alto al fuego en Gaza. Se manifestaron dentro del edificio parlamentario. Según la cadena CBS, hay 300 detenidos. En las últimas horas ha habido protestas en capitales de todo el mundo, también en Madrid. En España, el Ministerio del Interior ha ordenado reforzar la vigilancia en una treintena de embajadas. De lo político, Podemos pide suspender las relaciones con Israel y el PSOE recuerda que la posición del gobierno en este asunto la fijan Sánchez y Álvarez. Deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares. Mire, la posición de las relaciones exteriores de nuestro gobierno la fija el presidente del gobierno. Ayer hizo una comparecencia donde dejó claro cuál es la posición de España, cuál es la posición de España dentro de la Unión Europea. Esto respondía a Bolaños y en un mensaje que envió el Partido Popular, esto decía González Pons. De todos los enemigos de Europa, quizá el más peligroso y uno de los que más daño nos ha hecho a lo largo de los siglos es el antisemitismo. En el gobierno de España el antisemitismo no debería tener cabida. Y Pedro Sánchez, que se tilda de demócrata, lo primero que tendría que hacer es arrancar el antisemitismo para que no arraigue en su gobierno. En el diario El País leemos esta mañana que Vox ha registrado en el Congreso una proposición para negar la entrada o la residencia de los migrantes que vengan de países islámicos. Se puede leer en el texto. Ahora será la mesa del Parlamento, la que decida si pasa el filtro y llega a debatirse en la Cámara. Un texto que, según los expertos jurídicos consultados por este periódico, va contra los tratados de derechos humanos y directamente contra la Constitución. Y así empieza el jueves, que viene con un nuevo frente de viento y lluvias, Jordi.
La lluvia, desde ahora hasta la próxima madrugada, acabará afectando a todo el país, incluso mañana al archipiélago canario. Especial atención en la cordillera central, es decir, en el sistema central y en los Pirineos, en los valles que miran hacia el sur, acumulaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado, y el viento va a soplar con mucha intensidad, provocando una situación marítima complicada, especialmente en el Mediterráneo. Y con este cambio de tiempo también llega un nuevo descenso de temperaturas que hará que a partir de los próximos días el ambiente sea plenamente otoñal. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. A las 11 de la mañana empieza en el Senado el que va a ser acto político central del día en España, la Comisión de Comunidades, en la que Pere Aragonés defenderá la amnistía frente a todos los presidentes del PP y en ausencia de los 3 presidentes socialistas. En el PP creen que esta cita vuelve a poner el foco en la amnistía y señala así a Pedro Sánchez, mientras en Esquerra buscan impedir que Junts capitalice precisamente eso, el foco entre los votantes independentistas. Y todo esto con la investidura de Sánchez todavía sin fecha en el Congreso y con Esquerra describiendo así el punto en el que están sus conversaciones con los socialistas. Lo decía Laura Vilagra. La negociación aún está verde porque, de un lado, sí que es verdad que la amnistía está trabajada y la doy por descontada, pero que se tienen que abrir las otras 2 carpetas de una forma mucho más intensa, la de la autodeterminación o la resolución del conflicto político y también la del bienestar de la ciudadanía. Radio Barcelona, Laura Pons. El govern de Pere Aragonès no quiere que el Partido Popular utilice Cataluña. Es una sesión que se celebra por intereses partidistas, dicen fuentes del govern, y por ello, a diferencia del PSOE, que ha decidido ignorar el debate sobre la amnistía, la Generalitat coge el camino contrario para plantar cara, dicen desde Palau, a unos varones del PP que solo quieren una repetición electoral. No dejaremos ningún espacio vacío. Un altavoz en el Senado es una oportunidad, argumentan, y es que si desde Madrid se tiene que hablar de Cataluña, ¿quién mejor para defender Cataluña que el president de la Generalitat, se preguntan desde govern? Aragonès hablará sobre amnistía, sí, pero también sobre autodeterminación, las 2 carpetas junto con cercanías y déficit fiscal, que son las condiciones de los republicanos para investir a Pedro Sánchez. Una amnistía que ya la dan por hecha, mientras que la autodeterminación, admiten, es un tema más espinoso. Lo que quieren es fijar las condiciones para celebrar un referéndum. La cadena SER les adelantó ayer la primera declaración ante el juez del Acto Cargo de Madrid, que firmó los llamados protocolos de la vergüenza, los protocolos de la comunidad durante la pandemia que prohibieron el traslado al hospital de los mayores que vivían en una residencia. El caso es que el portavoz del gobierno de Ayuso contradice a su exalto cargo. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Buenos días. Según la versión del gobierno madrileño, ellos hicieron todo lo que estuvo en sus manos. Todas las residencias fueron dotadas de todos los medios que teníamos a nuestro alcance. Además, se hicieron en aquel momento también miles de traslados de las residencias, miles de traslados acreditados, más de 11.000. Al hospital de campaña de IFEMA fueron 23 residentes enfermos leves. Según Carlos Moore, a la hora de distribuir los recursos, se dio prioridad a este centro antes que enviarlos a las residencias. Pero evidentemente, de 475 residencias de la Comunidad de Madrid, la canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con suficientes medios, sobre todo recursos humanos, médicos y enfermeras, para medicalizar todas las residencias como hubiera sido debido. Es decir, las residencias no se medicalizaron, quienes vivían allí no fueron trasladados al hospital. Una trabajadora contó que los mayores de su residencia morían asfixiados, sin morfina, sin atención médica y agarrados a la barandilla de su cama. Y a las 7:30 les decíamos que hoy empezaríamos a conocer los resultados de la banca y hemos empezado, Javier Ruiz, por Bankinter y sin sorpresas. Y sin sorpresas, beneficio récord y se dispara ese beneficio récord. 59% más gana Bankinter, 59%. Son 685 millones de beneficio neto en el tercer trimestre, es el más alto en la historia del banco. Eso pese al impuesto a la banca. 59% es con el impuesto. Si no hubiera habido impuestos, la subida habría sido del 67%. El banco está ganando más, pero ojo, hay una señal de alerta en el lado de los clientes. Ojo al primer indicador de riesgo que parpadea. Empiezan a aumentar los créditos morosos, empieza a aumentar la morosidad. El 1,9% de los hogares a los que presta dinero Bankinter, una décima más, ya es moroso. El 3% de las empresas, 3 décimas más, también. Javi, gracias. Un abrazo. En el mapa para entender el mundo. Argentina, cierre de campaña antes de la primera vuelta de las elecciones de este domingo, en las que el favorito para convertirse en presidente es el ultraliberal Javier Milei, que ha llenado un pabellón con 16.000 personas en Buenos Aires. ¿De qué salto al vacío me llaman? ¿De qué están hablando? Lo único que se van a caer al precipicio son ustedes, los chorros de la casta política.
Han cerrado también campaña los rivales que tienen más opciones de enfrentarse con él, a Milei, en caso de que haya segunda vuelta, Sergio Massa y Patricia Bullrich. Están frente a una oportunidad histórica. Diciendo es que va a combatir la casta. ¿Qué casta va a combatir si la tiene adentro? En Francia, el Consejo de Estado advierte al gobierno de que no puede prohibir por sistema las manifestaciones en favor de Palestina, aunque consiente prohibiciones puntuales. Eso mientras ayer las alarmas por el riesgo de atentados obligaron a desalojar más de una decena de aeropuertos. Corresponsal Vicens Batalla. Pese a que el Consejo de Estado rechaza el recurso de la asociación Comité Acción Palestina, considera que no se pueden prohibir sistemáticamente las manifestaciones pro-palestinas. Deja abierta esta posibilidad caso por caso y por parte de cada prefecto de departamento, pero afirma que el telegrama que envió el ministro del Interior, Gerald Darmanin, no puede tener carácter normativo y se excede en sus competencias sobre el derecho a manifestarse. En cambio, el Consejo de Estado entiende que en el contexto actual de posible justificación de los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre, los prefectos decidan esta prohibición si se pueden ocasionar desórdenes públicos. De hecho, en la audiencia del martes, los abogados del Ministerio ya matizaron que el telegrama no era normativo, mientras que el abogado de los demandantes se felicitó que el Consejo impida una prohibición general de las manifestaciones a favor del pueblo palestino. Por otra parte, este miércoles se sucedieron las falsas amenazas de bomba en los aeropuertos del país hasta acabar obligando a evacuar 15 de ellos y anular 130 vuelos, aparte de numerosos retrasos. La mayoría de aeropuertos se vieron afectados, excepto los parisinos de Orly y Charles de Gaulle. Y en el deshielo entre Estados Unidos y Venezuela, 127 migrantes venezolanos han sido deportados y han aterrizado en Caracas desde Estados Unidos. Esto no ha sido posible en los últimos años porque las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban rotas. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis con Nacho Corredor, Elena Pisonero e Ignacio Escolar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.